Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Enemigas con beneficio. El apego era mucho más peligroso que enamorarse. Estaba segura de que me irritaban fácilmente y que no me gustaba que la gente se entrometiera en mi vida privada. Y no supe cuándo pasó, pero me había acostumbrado a tenerla a mi lado. Aunque había tratado de no acercarme demasiado a Lal, más de lo que debía, últimamente me encontraba entrometiéndome y ayudándola. Después siempre me maldije por no haber aprendido nunca la lección en la cual respecto a ese tema. Conozcan siempre a sus compañeros, nunca se acerquen a ninguno de ellos. Nadie era sincero en el lugar de trabajo, pero debido a ese incidente inesperado que nunca pensé que experimentaría en mi vida, tuve que lidiar con Lau temporalmente. Intenté rechazar la oferta, pero ella de alguna manera logró convencerme de que lo hiciera. Cuando me di cuenta ya había pasado más de una semana. Se llevaba sorprendentemente bien. Quizás vivir con Lau no sería tan malo después de todo. El sonido vibrante me despertó aturdida. Noté que había una llamada entrante en el teléfono inteligente de Lau. Pero como ya era sábado, la mujer a mi lado decidió dormir. Su rostro inmaculado estaba enterrado en la almohada y sentí una sensación de afecto cuando la vi. Al mismo tiempo, me sentí mal por la mujer. Últimamente tenía mucho que ocuparse, ya fuera por el trabajo o por los subordinados. Miré el teléfono de la chica todavía estaba profundamente dormida a pesar de que su teléfono sonaba. Ya llamó 3 veces, quizás era un asunto importante. Pero la mujer dormía y ni siquiera se movió. ¿Podría Lara escapar a tiempo si hubiera un incendio? Estaba pensando preocuparme. Levanté de la cama y me dirigí a la puerta principal. Intenté mirar y vi un hombre alto escribir en su teléfono con expresión irritada. Entonces vibró el teléfono del Lar que llevaba conmigo. Debe ser alguien que ella conoce. Está bien, dejarlo entrar. El timbre volvió a sonar, seguido de una serie de notificaciones de varias aplicaciones. Entonces sí, tomé la libertad de desbloquear el teléfono de ella. A veces me quedaba en casa de Lal después de encontrarnos y me sentía demasiado cansada para regresar. Así supe que la mujer más alta se irrita especialmente y se levantaba temprano los sábados y domingos. Y si sucedía lo que perturbaba su sueño, la mujer simplemente lo ignoraba por completo. Después de desbloquear el teléfono, muchos mensajes continuaron apareciendo. Y los mensajes eran como: chica, me duelen los músculos, abre la puerta, ¿quieres? ¿Aún quieres esos recuerdos, niña? ¿Necesito llamar a la policía? ¿Por qué no contestas? Creo que el hombre que estaba allí solo era el amigo de esta dormilona. Cuando intenté volver a mirar por la mirilla, descubrí que tenía varias bolsas en el suelo junto a él. Entonces decidí abrir la puerta para dejar entrar a ese extraño. Sorpresa, pensé que había fallecido mientras dormías. Tan pronto como abrí la puerta, el hombre, que noté que también era muy guapo, gritó de alegría y emoción. Pero luego se detuvo cuando me vio a mí en lugar de la mujer propietaria del lugar. Lo siento, quizás llamé a la puerta equivocada. Señor, espere. Antes que pudiera decir algo, el hombre ya se estaba yendo y en menos de 5 minutos se giró hacia mí. Es el número de habitación correcta. ¿Quién eres? ¿Dónde está Lan? Kunwei, ¿qué es ese ruido? La verdadera dueña del apartamento salió a dormir en la habitación. Lal, pequeña, ¿tú realmente estás escondiendo a tu novio aquí? El hombre señaló a Lar y empezó a gritar y chillar. ¿Quién esconde a su novio otra vez? ¿Cómo llegaste aquí? Estaba confundida mientras miraba. El rostro de Lar se puso rojo cuando el hombre se acercó a ella, haciéndola enojada y frustrada. Y luego fue mi turno de sonrojarme después de terminar de procesar las palabras del hombre. Dijo novia, se refería a mí. Pero ahora lo interesante era cómo llegó ese hombre a la habitación de Lar. El condominio de la mujer tenía un excelente sistema de seguridad. Era imposible subir a la habitación de residentes sin una tarjeta. Te llamé y envié mensajes, pero no respondiste. Como si hubiera desaparecido algo y los souvenirs que te traje pesaban. Entonces seguí a esta persona hasta el ascensor. Estaba planeando bajar unos pisos más cerca del tuyo y usar la escalera de incendios para más tarde. Pero tuve mucha suerte, había una persona que presionó el botón de tu piso. Así que me quedé allí frente a la habitación tocando el timbre durante mucho tiempo. El hombre se llenó de orgullo cuando rápidamente respondió la pregunta. ¡Pum! Eres muy insistente, dijo. Digamos que la gente de sociedad me encuentra digno de confianza, pero es muy peligroso para ellos. Ella es Kunwi, mi colega de departamento. ¿Kunwi? ¿Esa Kunwi? La que me imagino. El hombre se giró hacia mí y sonrió. Encantado de conocerte. Soy Pum, el novio de Lal. Es broma, lo siento. Soy el mejor amigo de Lal. El hombre se rió satisfecho consigo misma por haber hecho sonreír a otra persona. Encantado de conocerte. Soy Wayne. Me presenté ante él y agregué de mala gana. Algo pasó, así que tuve que quedarme con Lal por un tiempo. Entiendo, yo nunca me lo mencionó antes. Vi a Pooh mirar a la mujer más alta. Lal fingió no darse cuenta. Pero eso es para otro momento. Creo que será mejor que me vaya. Deberías quedarte, llevas algún tiempo esperando. Intenté que se quedara, pero Pooh simplemente sacudió la cabeza y sonrió. No quiero que Lal pierda su tiempo, entonces solo vine aquí para avisar. Pooh ofreció una sonrisa, pero te voy a programar para mañana. Se giró para señalar con el dedo a Lal de forma acusadora. Mañana te tendré que pedirte prestada a Lal. Espero que no te importe, Wayne.
Pun se giró hacia mí para pedirme permiso antes de que Lal pudiera protestar. La suave sonrisa y las palabras del hombre me persuadieron. Eres el mejor, Wai. Eres tan adorable. Lal, te veré en este lugar de siempre. No digas que no te lo he advertido. Buenos días, Wai. Fue un placer conocerte. Buen día. Entonces la puerta se cerró. Pun, el mejor amigo de Lal, iba y venía tan rápido como una tormenta, dejándonos a Lal y a mí mirándonos sin comprender. Ambos todavía estábamos confundidos por todo el asunto. Este Pun es un amigo mío, no un novio como decía ser. Lal parecía tan seria que casi me hizo sonreír. Parecía estar obsesionada con lo que decía ese hombre. Cuando bromeaba sobre su romance, sinceramente me di cuenta. Con solo mirarlo, siguieron discutiendo, prácticamente peleándose con uñas y dientes. En serio, a ella le preocupaban las cosas más absurdas. Lo sé, tu amigo es realmente diferente. Volvemos a la cama más temprano. Lal, que todavía parecía un poco cansada, me invitó. Estuve a punto de rechazar la oferta ya que estaba completamente despierta de la confusa situación. Pero entonces me encontré con los ojos de ese cachorro, que extrañamente no pude negarme. Vamos, era sábado, así que dormir un poco más no estaría de más. Solo pregunta lo que quieres saber, no puedo comer si me miras así. Miré a mi mejor amiga y luego le dije que ya había tenido suficiente. Al final me encontré con Pun en el restaurante y dejé a Betaka sola en mi habitación. La mujer insistió en que todavía estaba bien y que realmente no le importaba que saliera con mi mejor amigo. Aún así, creo que debería volver pronto. Estoy preocupada por mi departamento. ¿Y si esa mujer no sabe ajustar la temperatura de la plancha y es un agujero, mi camisa favorita? Eres inteligente, ¿lo sabías? Lo siguiente que sé es que ya la has metido de contrabando en tu casa. No la contrabandeé. Hay un problema con su casa, así que la dejé quedarse conmigo. Pung asintió con ese gesto irritante y continuó haciendo más preguntas. ¿Desde cuándo ustedes dos terminaron así? ¿De qué te quejas? Por favor, eso de amigas con beneficio para que me pediste consejos aquella vez. Se trataba de Wai, ¿no? Sigues diciéndome que no sientes nada por ella. Mira dónde te llevó todo esto. ¿Te gustaba tanto que decidiste vivir con ella ahora? Me atraganté y boté el arroz que tenía en la boca. ¿Entonces lo sabías? No fuiste sutil, Lal. Eres demasiado mala mintiendo. ¿Entonces sientes algo por ella o qué? ¿Estás loco? No siento nada por ella. ¿Ni siquiera un poco? Ni siquiera un poco, admití. Era cierto que me gustaba, pero no quería decirle. Mi corazón nunca había dado un vuelco por esa mujer. Bueno, a veces sí, pero no fue así, como mi corazón no daba un vuelco y no sentía mariposas. Pero no sabía exactamente qué era al final de todo. Mira, solo soy yo metiendo las narices en tus asuntos, pero somos amigos desde hace mucho tiempo. Valoras tu espacio personal más que nada, nunca me dejas entrar a tu habitación, pero la dejas a ella compartir tu cama. Pum parecía muy seguro de su hipótesis. ¿Sientes algo por ella? Solo tengo una cama. Rápidamente descarté la acusación de mi amigo. Además, era normal que viniera Wai, así que no es extraño que me sienta cómodo con ella. Déjame preguntarte algo, ¿no te afecta todas las veces que durmiste con ella? Eso es muy apresurado, tonto. No, no me afecta, después de todo es solo una necesidad. Insistí firmemente. Pum asintió comprendiendo cuando me escuchó y tomó un gran sorbo de su té. Cuando volvió a hablar, esta vez sus palabras fueron más serias. Si insistes, eso es bueno para ti, así que no te leerá demasiado cuando termine. ¿Qué quieres decir? Cuando tomen caminos separados, quiero decir, ¿de qué estás hablando? Fruncí el ceño ante las palabras de mi amigo, no me gustó hacia dónde iba. Lo de amigas con beneficio no va a durar para siempre, lo sabes, ¿verdad? Pum comió una cucharada de su arroz mientras me lo explicaba. ¿Qué pasa con esa cara de sorpresa? ¿De verdad pensaste que tu romance podría durar así para siempre? Ahora, esto era algo en lo que nunca había pensado. Que mi conexión con Wai terminaría eventualmente. Cuando tú o Wai conozcan a alguien, una de ustedes abandonará ese frágil romance. Pero ¿y si todavía quiero ese romance? Tal vez tú quieras eso, pero ¿qué pasa con ella? No estás segura, ¿verdad? Las palabras de Pum fueron como una daga. ¿Quién sabe? Es posible que Wai venga a verte mañana y te diga que se va a mudar con su nueva novia. Eso es absurdo, ya no tiene novia. Hipotéticamente entonces, pregúntate, ¿puedes soportar su pérdida? Podrías hacerlo. De todos modos, no era como si tuviera atracción. Si quisiéramos cosas diferentes, tendríamos que terminar con esto entre nosotras. Pregúntate con cuidado. No tienes que responderme, solo respóndete tú misma. Te lo digo, no tengo sentimientos por ella, pero sigues molestándome. Mi humor empezó a amargarse. Entiendo, pero ¿por qué estás enojada? Cambiaré de tema entonces. ¿Estarás feliz ahora? Después de que terminemos de comer, ¿qué tal si vamos por un helado y terminamos el día? Odio que Wai se preocupe si llego tarde. No hice ninguna tarea porque de repente me pediste que saliera contigo. Tengo que regresar corriendo para lavar la ropa. Asentí de acuerdo con la sugerencia de mi amigo y seguí comiendo, pero entonces algo andaba mal con la mirada burlona que me estaba lanzando. ¿Por qué me miras así? No tienes idea, ¿verdad?
Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo, bye bye.